Buenas tardes. Eh, Vamos a dar inicio a la siguiente conferencia del Foro Académico del Cefata. En esta ocasión, con la presentación titulada "De lo aproximadamente correcto a lo precisamente erróneo: el papel de los modelos matemáticos en las proyecciones de la epidemia de SARS-CoV-2", que nos expondrá el doctor Jorge Velasco Hernández del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Velasco es oriundo del hermoso y muy mexicano estado de Oaxaca. Es biólogo y maestro en matemáticas por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en matemáticas por la Claremont Graduate School de los Estados Unidos. También realizó un postdoctorado en epidemiología matemática en la Universidad de Cornell. Entre sus líneas de investigación se cuentan la epidemiología matemática, la ecología, la biología de poblaciones y la ingeniería petrolera. Tiene una amplia experiencia en el trabajo en equipo y en la gestión y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. En 1914 formó el Nodo Multidisciplinario de Matemáticas Aplicadas, al que actualmente pertenece en el campus Juriquilla de la UNAM. Tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro o lo ha sido de diversas asociaciones nacionales y extranjeras, cuerpos colegiados y comisiones dictaminadoras en ámbitos tanto académicos como industriales, principalmente del sector público, en algunas de las cuales ha desempeñado cargos honorarios diversos. Es editor asociado también de importantes revistas en las áreas que cultiva. Con respecto al tópico que hoy nos presenta, me parece relevante indicar que ha sido invitado de la revista Frontiers in Microbiology para el tópico Multiscale Computational Approaches in Immunology and Infectious Diseases, y de la revista Mathematical Biosciences para el volumen especial Transmission Dynamics and Control of Novel Coronavirus SARS-CoV-2. Ha participado en el diseño de programas académicos en sus áreas de conocimiento, impartido cursos y asesorado a estudiantes de distintos niveles, incluida la supervisión de 10 postdoctores. Actualmente participa activamente en los esfuerzos que realiza la universidad para combatir el SARS-CoV-2. Adicionalmente, el doctor estudió varios años de piano y aún lo toca, forma parte de sus actividades importantes de esta época. Con esta presentación se da la palabra al doctor Velasco y esperamos que sea de su interés. Pues muchísimas gracias por la invitación, realmente es un placer estar con ustedes. Voy a compartir la pantalla para aprender la presentación. Ahí está, espero que se vea. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer hablar con un auditorio universitario, particularmente en nuestro campus, y de un tema que entiendo que puede estar en la mente de muchos de diferentes maneras. Voy a hablar particularmente de modelos matemáticos, y el título quise ponerlo porque me gustó esto de lo aproximadamente correcto a lo precisamente erróneo. En alguna revista que al final voy a poner, es de donde saqué esta frase, y realmente se refiere mucho a lo que son los modelos matemáticos. Richard Feynman decía que las matemáticas son las herramientas perfectas para aproximarnos a las cosas. Pero si nos vamos de largo, resulta que la cuantificación y la precisión que pueden dar las matemáticas, cuando no se tiene una perspectiva adecuada de para qué sirven los modelos, puede resultar exactamente lo precisamente erróneo. Entonces, déjenme platicarles, ese es un paseo sobre epidemiología matemática. Espero que sea de interés para todos, tiene algunas cosas técnicas, pero no demasiadas. Y en general, trato de mostrarles qué cosas son estos modelos que ahora son tan populares. Entonces, a ver qué está pasando aquí. Esta es una gráfica que me gusta mucho, de unos colegas israelíes, que tiene todas las bases de lo que significa estudiar desde el punto de vista dinámico el SARS-CoV-2. Lo primero es considerar las áreas en donde podemos estar interesados en trabajar. La transmisión comunitaria, la dinámica de la transmisión, el uso de pruebas y seguimiento de contactos y la progresión clínica de la enfermedad. Estos cuatro aspectos
tienen particulares problemas o dificultades o cualidades matemáticas. En términos de la transmisión comunitaria, ustedes están muy seguramente familiarizados con el número reproductivo. Hay muchos tipos de número reproductivo. El número reproductivo básico esencialmente es el número de gente que voy a hablar más en más detalle un poquito después, pero para empezar la plática, es el número de infecciones que una persona infectada original puede generar en una población completamente susceptible. Después de esa etapa inicial, estamos interesados en saber una persona infectada, cuántos más puede infectar. Ya cuando existe, ya no todos son susceptibles, hay algo de inmunidad en la población. Después esto nos interesa porque no todos somos iguales, ni los contextos en los que nos movemos son iguales. Hay personas o lugares en donde la dispersión es mucho más abundante que en otra, mucho más grave que en otra. Estaba leyendo ahorita me acaba de llegar un aviso y creo que es muy pertinente. En agosto hubo una recepción de boda en Maine, en Estados Unidos, que tuvo 175 casos asociados, 8 de los cuales murieron. Ninguno de ellos había ido a la boda, y fue una boda en donde estuvieron juntos 67 personas celebrando la misa y la comida. Esto es un evento de superdispersión, se denomina. Son contextos o personas que tienen por alguna razón, una capacidad de infección muy alta y generan este tipo de eventos. Y esta epidemia en particular, mucho de la dinámica que se observa está llevada por este tipo de circunstancias. Y después, en términos de comunidad, pues nos podemos infectar en diferentes lugares, pero al final regresamos a nuestras casas y en las casas se ejecuta también, se procede la transmisión a los diferentes miembros de nuestra casa, y esta es una situación de alto riesgo que tenemos que prevenir y estudiar. En términos de transmisión, ¿cómo se producen los eventos que acabo de relatar? En términos de transmisión, pues tenemos que estarnos fijando esencialmente en cierto tipo de distribuciones importantes. Dos de las más importantes son la distribución del periodo infeccioso, que es el tiempo durante el cual un enfermo puede transmitir. La distribución del periodo de latencia, de incubación, es decir, el tiempo que tarda entre que me enfermo, que me infecto, hasta que comienzo a mostrar síntomas y puedo transmitir. En el caso del coronavirus, ustedes saben que existe, aunque sea latente y no tenga síntomas, existen un par de días en los que hay transmisión. Esa es una causa particular del SARS-CoV-2, que se ha detectado en influenza, pero no de una manera tan realmente crítica como ha resultado ocurrir con el SARS-CoV-2. Y después de esto, hay otra distribución de estas importantes, que se llama el tiempo generacional, del que hablaré inmediatamente en la siguiente lámina, me parece. Después viene el testing, eso no lo trataré, pero realmente en testing, en pruebas de coronavirus, hay dos niveles esencialmente, hay varios, pero los dos más importantes son los siguientes. Una cosa es hacer pruebas para diagnóstico y otra es hacer pruebas para conocer la prevalencia de la enfermedad en una comunidad. Y esto es importante porque los niveles de sensitividad y sensibilidad que tienen estas pruebas pueden variar. Si queremos hacer un diagnóstico, pedimos que la sensibilidad sea muy alta, porque no nos queremos equivocar en el diagnóstico médico de una persona, pero si lo que queremos saber es nada más cuál es la prevalencia de la enfermedad en una cierta comunidad, la sensibilidad puede ser bastante más baja, hasta el 70%, por ejemplo. Es dependiendo qué quiera hacer uno con la prueba que pues hay que poner atención a estos parámetros. Y finalmente, lo que está en las noticias a cada rato, que es realmente la progresión clínica de la enfermedad, desde que hay un caso expuesto, que es la parte final de aquí, que puede ser asintomático o sintomático. El asintomático se recupera y los sintomáticos tienen una vida bastante más complicada porque pueden tener un caso leve de SARS, de COVID, y entonces se recuperan, pueden llegar al hospital y se recuperan, pueden llegar hasta la unidad de cuidado intensivo y se recuperan, o en el caso lamentablemente más frecuente en esta enfermedad, la persona muere. Entonces, esto es como el contexto general donde se incorporan los modelos matemáticos de transmisión de los que voy a hablar. Y voy a centrarme en el más fácil.
Los modelos Kermack-McKendrick se llaman porque estos fueron dos médicos que desarrollaron biofísicos. Me parece que inventaron estos modelos a principios del siglo XX. Son modelos mucho más complejos que el que estoy poniendo aquí. Son ecuaciones integro-diferenciales que bajo ciertas circunstancias e hipótesis se pueden reducir a estas tres ecuaciones del famoso modelo SIR, que indica susceptibles, infectados, recuperados. Los modelos Kermack-McKendrick son modelos compartimentales en donde dividimos a la población respecto a su estado con respecto a la enfermedad. Y simplificamos. En caso del modelo SIR, los susceptibles son todos aquellos que se pueden enfermar, los infectados son aquellos que están enfermos y pueden transmitir, y los recuperados son los inmunes o los que han muerto. Estas ecuaciones, ustedes pueden ver, son muy simples, son no lineales, pero son de lo más simple que hay en biología para estudiar fenómenos de interacción poblacional. Y este término que está aquí es el mezclado de la población. Nos dice cómo el modelo supone que los individuos se mezclan. Y este ya de principio trae a cuento una observación muy importante. Las enfermedades infecciosas como las enfermedades respiratorias agudas tipo SARS-CoV-2 son enfermedades en donde la conducta humana tiene muchísimo que ver. La conducta humana es algo que determina fundamentalmente la transmisión que tenemos. Y desde esa perspectiva, los modelos para proyectar escenarios en epidemiología o tratar aún aquellos que han intentado hacerlo, predecirla, no tienen mucho que ver con otro tipo de modelos que desde el punto de vista metodológico pueden ser similares, pero son distintos. Predecir el clima, por ejemplo, es un reto. Se puede en cierto sentido porque hay muchísimas mediciones en diferentes lugares de la Tierra, en la atmósfera, en diferentes alturas de la columna de aire, etcétera, que nos permiten tener mediciones muy frecuentes de cómo está la atmósfera para alimentar a los modelos que tenemos. Sin embargo, alterar la dinámica atmosférica es prácticamente imposible. En los modelos de infección, tomar un enfoque como si predecir una epidemia fuese como predecir el clima es una analogía equivocada, porque la conducta humana sí la podemos modificar. Y la manera en que nos juntamos y nos reunimos y nos agregamos es algo que podemos regular. Entonces, este es un asunto muy importante. Y el término beta IS, que se le denomina mezclado homogéneo, simplemente supone que todos somos iguales, todos nos juntamos con todos, susceptibles con infectados, y la infección ocurre a una tasa beta. Entonces, después de esto, la gente que se enferma pasa a ser infecciosa, las susceptibles que se enferman pasan a ser infecciosos, estos se curan a una tasa eta y así se recuperan. Este es el modelo básico. Y podemos sacar algunas muy rápidas fórmulas, muchas deducciones. Esto es del libro de texto. Una de las pocas ventajas que tuvo el SARS es que Kermack-McKendrick son modelos que encontramos en los libros de texto, están bastante estudiados. Por ejemplo, podemos encontrar ciertas constantes de movimiento. Si tomamos las dos primeras ecuaciones, la de S y de I, podemos encontrar esta relación que está aquí. Nos dice que hay una cierta constancia en la población, que nos implica que el número de infectados va a permanecer finito y que el número al tiempo t, y que el número total de infectados, es decir, el número acumulado de gente enferma, va a ser finita la cantidad. También podemos encontrar expresiones usando la ecuación 1, dividiendo la ecuación primera por S. Podemos encontrar esta expresión que está aquí abajo, que esencialmente nos da lugar a poder encontrar el número de susceptibles a cualquier tiempo de la epidemia en función del número de infectados que hay. Observen ustedes que dado que la integral de 0 infinito de I es finita, eso significa que el número de susceptibles al final de la epidemia, cuando t tiene infinito, es un número positivo. Y este es el primer teorema fundamental de la epidemiología matemática que establece que en una epidemia de este tipo, SIR, el número de susceptibles que al final queda siempre es positivo. Es decir, es el efecto de lo que llamamos la inmunidad de grupo, la herd immunity. Es decir, el puro hecho de que la gente al enfermarse y se recupera y se vuelve inmune, genera este fenómeno de que los susceptibles no se agotan. Solamente lo menciono, pero aquí
surge uno de los parámetros más importantes y más difíciles de estimar, aunque relativamente fácil de entender, que es el número reproductivo básico. El número reproductivo básico, que en el modelo Kerman-McKendrick es la tasa de contacto multiplicada por el número de susceptibles iniciales, cuando no hay inmunes, dividido por eta, que es la tasa de curación. Ahorita la voy a separar. Entonces, este es el número reproductivo básico. Beta se llama la tasa de contacto, pero tiene dos componentes. Uno es la probabilidad de infección per cápita y el otro es la tasa de contactos, que es el número de contactos per cápita por unidad de tiempo. Aquí es donde viene la dinámica social. ¿Cómo nos juntamos? Este fenómeno, esta parte aquí está hecha constante en el modelo Kerman-McKendrick SIR, pero puede ser bastante más compleja la estructura de la C. Y después, 1 entre eta es el tiempo medio en estado infeccioso. Ustedes son físicos, las ecuaciones diferenciales, esta que está aquí en particular, la tasa de salida es lineal, eso quiere decir que estamos suponiendo tiempos de residencia en el compartimiento I de tipo exponencial, y entonces por eso la media de ese tiempo de residencia es 1 sobre eta. Y R0 es el número de infecciones secundarias que un individuo infeccioso típico, esto es muy importante, genera durante el tiempo que es infeccioso en una población completamente susceptible. Es decir, R0 es una medida promedio de la infectividad de una enfermedad en una población. Podemos, usando el modelo de Kerman-McKendrick, este SIR, encontrar expresiones para el número final de susceptibles, el número final de recuperados y relaciones entre los componentes del modelo SIR. Estas mismas cosas se pueden hacer con toda la gama de modelos de tipo Kerman-McKendrick, el SEIR, el SEIRS, etcétera. Claro, mientras más ecuaciones tienes, las cuentas pueden resultar más complicadas y para los más complejos, pues realmente no hay manera analítica de hacerlo, pero los principios básicos son los mismos. Observen ustedes que este parámetro, eta entre beta, figura predominantemente en todas estas expresiones. Y este beta, eta son los parámetros que figuran en el número reproductivo básico. De hecho, el número reproductivo básico, si ustedes suponen que están al principio de la epidemia, cuando el número total de susceptibles lo pueden considerar constante, entonces podemos factorizarla ahí, toda esta expresión es una constante, este es el valor dominante del sistema, y por lo tanto la tasa de crecimiento se puede expresar aproximadamente como I0 por E al eigenvalor dominante por T. Esta cosa tan simple nos da lugar a poder estimar, por ejemplo, el tiempo de doblamiento de la epidemia. Este tiempo de doblamiento, que desde el punto de vista matemático puede ser muy simple, es uno de los principales indicadores epidemiológicos en una epidemia real. Y aquí pongo un ejemplo para que perciban ustedes su importancia. Aquí tengo un ejemplo en donde voy a suponer que antes del doblamiento hay una población donde el tiempo de doblamiento es 2.5 días, o sea, la epidemia se dobla en número de gente en 2,5 días, y después de la intervención, por ejemplo, medidas de mitigación, encerramiento, distanciamiento social, ese tiempo de doblamiento se volvió de 7 días. Y vamos a suponer que el tiempo de recuperación del individuo, 1 sobre eta, es 10. De este lado, del lado derecho, es las mismas consideraciones en tiempos de doblamiento, pero el tiempo de recuperación es de 5 días. Y lo que queremos saber es cuál es el R0 que le corresponde. Tenemos la fórmula del R0, es fácil hacerlo, y pues comenzamos a ver lo delicado que es esto de los modelos Kerman-McKendrick. Que en el primer caso, el tiempo de doblamiento de 2.5 días nos corresponde aproximadamente a un valor reproductivo de 2.2, y después de la intervención, después de las medidas de aislamiento social, digamos, ese R0 debe estar por ahí de 1.3, no lo grafiqué, pero está evidentemente aquí. Si vamos al otro caso, con el tiempo de recuperación de 5 días, para el doblamiento de 2.5 días está apenas arriba de 1.5, el R0 sería como de 1.6, y después de la intervención apenas por ahí de 1.3. Ustedes pueden ver que la diferencia en los números reproductivos antes y después de las intervenciones son muy importantes. Y el problema que hay es que estimar los R0s es realmente complicado.
para eso tengo que introducir una idea interesante, importante, que es el tiempo generacional. Entonces, simplemente repasando, el número reproductivo es una medida del potencial de un patógeno para invadir una población, es una manera de verlo. Y el caso es que realmente nuestras poblaciones son heterogéneas. No todos somos iguales como presupone el modelo SIR. Todos somos diferentes y cuando nos enfermamos tenemos diferente capacidad de transmisión a quien infectamos. ¿Y de qué depende? Esencialmente depende de que después de cierto tiempo que me enfermé siga siendo infeccioso y de cuál es el nivel de infecciosidad para ese tiempo de infección que tengo. Vamos a decir que la tau que está puesta aquí es como la edad de la infección. Podemos medir los tiempos ahora con un reloj que va no desde que nací hasta lo que llevo de mi vida, sino desde que me enfermo hasta lo que llevo de enfermo. Ese es tau, es la edad de infección. Y pues tenemos dos componentes. Uno es la probabilidad de que siga enfermo después de tau unidades y además que pueda transmitir de manera sustancial. El intervalo generacional es el tiempo que pasa entre que yo me infecto e infecto a la siguiente persona. Y eso lo medimos para cada una de las personas que se infectan y seguimos a quienes infectaron y el tiempo. Esto es lo que es el contact tracing, eso es lo que se sigue del seguimiento de contactos y por eso importan mucho las pruebas. En fin, el punto es que si definimos incidencia como el número de infectados generados en el día T, esa es la incidencia, a diferencia de prevalencia, que es el número de casos activos al tiempo T. La diferencia es que la incidencia se calcula el día en que se detecta. En cambio, la prevalencia son todos los que están enfermos y pueden infectar al día T. Entonces, la incidencia la podemos calcular, por ejemplo, en términos de aquellos que se infectaron hace A días, o sea, que tienen edad de infección A, y que están ahorita en el día de hoy, por ejemplo, se puede calcular simplemente multiplicando nuestra K, retrasada por la edad de la infección, por los enfermos que tienen esa edad, por los susceptibles que están hoy y que me van a dar la incidencia del día de hoy. En términos generales, podemos sustituir simplemente esta es la incidencia para gente de edad de infección A. Si integramos por todas las edades, obtenemos la ecuación para la incidencia total al tiempo T, que es una ecuación de renovación muy clásica. Esta la estudiaron grandes matemáticos, Feller, entre otros. Y el punto aquí es K, que es el intervalo, la distribución del intervalo generacional. Y esta K es la que se tiene que estimar para tener bien determinado quién es el número reproductivo, porque el número reproductivo no es otra cosa más que la integral de cero infinito de esa distribución. Esa es la distribución empírica. Si queremos una distribución de frecuencias aproximada, dividimos por R0 y entonces tenemos esta fórmula de la incidencia. Es simple y sencillamente un múltiplo que depende del tiempo de la distribución de los tiempos generacionales, de la probabilidad de que yo esté enfermo y tenga edad de infección a tal tiempo. Esto es otra manera diferente de calcular el número de infectados. Los modelos Kermack-McKendrick, la I, que vimos en la ecuación que puse antes, esa I es prevalencia, esta mide directamente incidencia. Y la relación con el Kermack-McKendrick es simplemente esta. Nuestro kernel K tiene una parte constante que podemos sacar de la integral y lo que queda es simplemente la exponencial, la probabilidad de que un individuo infeccioso siga infectado al tiempo T. Y si integramos esta integral, pues obtenemos el número reproductivo que les di antes, sacado de otra manera. Pero una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que para calcular el R0 necesitamos tres cosas. El perfil de infecciosidad del que infecta, el perfil de latencia del que recibe la infección y considerar la heterogeneidad en las tasas de contacto. Esto es una cosa muy importante. El modelo SIR no considera la latencia por simplicidades. Una vez que te contagias, te vuelves infeccioso, pero eso es simplemente para facilitar la presentación que les quería dar, pero en general ustedes saben que todas las enfermedades tienen un periodo de incubación y esto es lo que llamo periodo de latencia. Entonces,
Para determinar R0 necesitamos los perfiles de infecciosidad de los que infectan, los perfiles de la latencia de los que son infectados y la heterogeneidad en la tasa de contacto. Y esta gráfica de este artículo también me ha encantado. En China hicieron un estudio acerca de los tiempos generacionales. En lo que las láminas que les mostré hace un rato, estoy suponiendo que la distribución de tiempos generacionales solamente depende de la edad de infección, pero no. La realidad que mostraron en China es que la distribución de tiempos generacionales puede aumentar o reducir dependiendo de las medidas de control que tomamos. Y esto es lo que está puesto aquí. Esta es la distribución de los tiempos generacionales, es decir, desde que alguien se infecta hasta que infecta al siguiente, antes del pico en Wuhan. Este amarillo es durante el pico en Wuhan y el amarillo más claro, bueno, anaranjado, y el amarillo claro es post-pico. Y el blanco que está aquí es todo el periodo desde enero 9 hasta febrero 13. Estas son las distribuciones de esos tiempos, cosas que aquí en México no tenemos todavía. Y esta es simplemente la distribución de los periodos de infección. Ustedes pueden ver que hay un significativo sesgo de antes del pico, durante el pico, después del pico, cuando se aplican las diferentes medidas de mitigación que los chinos aplicaron. Y de hecho, ustedes pueden ver en esta tendencia una reducción neta de la media del tiempo generacional. Esta es una cosa muy importante y se puede explicar simple y sencillamente mirando la parte derecha de esta presentación, de esta lámina. Aquí es lo que llamé el perfil infeccioso, la distribución de la infectividad de un sujeto que está enfermo. Entonces, en ausencia de intervenciones, esta es su distribución, es decir, este es tiempo. Si estoy por aquí, soy poco infeccioso. Si estoy por acá, soy muy infeccioso. Si estoy por acá, ya estoy saliendo de la infección. Y ustedes pueden ver que la infección, cuando ocurre, cuando comienzo a ser infeccioso, depende de cuándo comienzo a tener síntomas en general. Y entonces, cuando comienzo a tener síntomas, puedo infectar a alguien más cuando me contacto con esa persona y esa persona comienza a tener síntomas un tiempo después de que la infecté y sigue su evolución. Y para cada persona, la persona K o la persona J tiene diferente historia de su infección porque yo la contacté en diferente tiempo y su perfil de latencia pues puede ser diferente. Eso hace que los tiempos de inicio de síntomas de a quien yo infecte puedan ser distintos. El punto es que en esta lámina que está aquí, si ustedes introducen medidas muy estrictas de contención como aislamiento completo, pueden ustedes ver inmediatamente que realmente la distribución de infecciosidad se corta de manera abrupta, total, porque la gente se queda encerrada, no tiene contactos y no hay manera ya de contagiar. Todos los contactos extras, excepto los de la casa, por ejemplo, se eliminaron. Y cuando se establecen medidas parciales como las que tenemos en México de aislamiento y estas medidas llamadas no farmacéuticas como uso de cubrebocas, etcétera, el impacto es importante. No podemos hacer lo mismo que con aislamiento, que es esencialmente cortar la distribución de probabilidad de transmisión, pero sí deformarla y hacerla menos ancha y esencialmente controlar o mitigar la epidemia. Este es el efecto neto sobre el número reproductivo básico a través del tiempo generacional de las enfermedades, de esta enfermedad en particular. El punto es que tenemos que estimar este número. Estos son datos de números reproductivos en diferentes lados del mundo y estos son datos que calculamos nosotros hace ya varios meses, así que no pude recuperar los números, ahorita les voy a dar unos, pero esencialmente hicimos una estimación directa con muchos métodos que hay para estimar el R0 de manera estadística, con un periodo generacional más grande que el otro, porque en México no conocemos el tiempo generacional. El punto es que si tienen mayor periodo generacional, su número reproductivo es más grande que si es menor, por la sencilla razón de que si su tiempo generacional es, por ejemplo, de 10, eso quiere decir que yo puedo estar infectando muchas personas en esos 10 días antes del que el primero que infecté muestre síntomas. Entonces, evidentemente, un periodo generacional grande implica un número reproductivo más grande. Entonces, este es R0,
Para controlar R0, cuando no conocen el periodo nacional, pues hay que ver varias cosas, los tiempos de doblamiento antes y después de intervención. Estos son los datos de México, las tasas de crecimiento antes y después de la intervención, de hecho, de la Ciudad de México, el cálculo directo del número reproductivo básico, que nosotros nos dio entre 2.7 y 2.3 por diferentes métodos, y el uso de la serie de incidencia por inicio de síntomas. La ventaja de la serie de incidencia por inicio de síntomas es porque es la más cercana al tiempo real de infección. Eso es lo que hay que hacer y con estas cosas podemos tratar de ver cuál era el R0. Si lo que se hace es, como muchos han hecho, ver qué pasó en China y más o menos decir, bueno, pues voy a tomar el 2.9, el 2.2 o el 2.6 con algún criterio que no tenga que ver con lo que acabo de decir, lo más probable es que no le atinen, porque como les acabo de mostrar, el mismo número reproductivo puede tener diferentes bases en términos de duración del periodo infeccioso, duración del tiempo de recuperación, diferente tiempo generacional, etcétera, etcétera. Entonces, el número R0 es útil en términos que nos dice, por ejemplo, este 2.6, nos dice que en promedio, en este estudio, todo esto es en Wuhan, en este estudio resultó que más de 2.5 personas eran infectadas por el primer caso. Ese es el hecho, pero la importancia en términos de la dinámica y evolución de la curva epidémica es diferente. Y aquí tengo un ejemplo. Este es el Kermack-McKendrick normal. El CIR lo grafiqué para dos tipos de números reproductivos. 2.1 es el azul, 1.8 verde. Entonces, vean el efecto. Si tomo el 2.1, el máximo de prevalencia es más alto y ocurre más temprano que si tomo el 1.8, donde el máximo de prevalencia es más chiquito y ocurre más tarde. Y sin embargo, estos dos pueden ser ajustados perfectamente a la fase inicial de la epidemia porque estamos empezando. ¿De acuerdo? Entonces, y el hecho es que al principio nuestra epidemia, los modelos de Kermack-McKendrick predicen un crecimiento de naturaleza exponencial. Y eso es esencialmente lo que les dice Kermack-McKendrick y el impacto de R0. El R0 puse esto de rojo porque uno de los parámetros más difíciles de estimar en este tipo de circunstancias es el número general, el número total de infectados, que es la población en riesgo. En la Ciudad de México, ¿somos los 23 millones del área metropolitana? ¿O somos los 10 millones de la Ciudad de México? ¿O somos nada más, si por ejemplo hablamos de Juriquilla, los 2 millones que rodean la área metropolitana de Querétaro, o ni siquiera eso, simplemente la población en riesgo centrada en Juriquilla realmente es Juriquilla, Santa Rosa y los colonias aledañas nada más? ¿Quién es ese cero? Este es un problema fundamental y es un problema que ha generado muchos problemas en las estimaciones y predicciones de la epidemia. ¿Qué hacemos para tratar de caracterizar bien el crecimiento de una epidemia? ¿Y por qué es difícil describir el crecimiento? Bueno, los modelos Kermack-McKendrick predicen un crecimiento lineal. La ventaja de los modelos Kermack-McKendrick es que dan cuenta de la transmisión, de cómo se transmite esta enfermedad. Pero hay modelos mucho más heurísticos donde lo único que quieren calcular es la tasa de crecimiento y cuál es el tamaño total de la epidemia. ¿Cuándo es el pico, por ejemplo, que aquí tuvo su auge hace algunos meses? Entonces, esta es la ecuación logística completa. Si ustedes, y las epidemias siguen un comportamiento muy parecido a la resolución de la ecuación logística, una S. El problema es que las epidemias en general no son simétricas como la curvita del Kermack-McKendrick predice. Esta es una cosa muy importante. Kermack-McKendrick con mezclado homogéneo les predice curvas simétricas y esas curvas prácticamente no existen en la vida real. Entonces, estos modelos que son más heurísticos tratan de aproximar esa asimetría con este coeficiente A y entonces toman sus datos acumulados y estiman su R, su K, que es el tamaño total de la epidemia, y su A. Otros dicen, bueno, no, observamos crecimiento sublineal o supralineal, entonces este P puede ser mayor o menor que 1 y ahora estimo la R, la P y la K. Y recientemente, ahorita me da mucho gusto hablar con los físicos de Cefata porque esto lo leímos en un artículo que publicó un colega que se apellida Tsalis, que entendemos que es alguien que trabaja en esto de econophysics y en cosas de equilibrio de sistemas complejos. Y esta fórmula la ha usado él para estudiar la distribución de los volúmenes que se
negocian en Wall Street de esos de volúmenes rápidos, de crecimiento rápido, no me acuerdo cómo se llama bien la idea, pero resulta que las curvas son muy parecidas a las curvas de la epidemia. Y la ventaja de esto es que tiene un crecimiento polinomial y un decrecimiento polinomial que depende de estos parámetros. Y aquí les presento el crecimiento de la Ciudad de México, estimado con estas tres maneras. El rosita es el azulito es la de Richard, se llama, y el negro es el de Salis. Y ustedes pueden ver que a nivel de país, las tres curvas predicen una campanita. El país está cambiando, parece que estamos reduciendo la velocidad de crecimiento, si no es que hay un rebrote, pero hasta el 30 de agosto, que es donde está graficado esto, parecería que la curva de crecimiento más o menos va pegándole a las observados para el país completo. Pero el país es como la aproximación de campo medio de todo lo que ocurre en los municipios del país. Esta es la Ciudad de México, y la Ciudad de México para nada se ve como campanita. Las estimaciones de la curva azul y la rosa son de las curvas de logísticas generalizadas, y la de Salis es la negra. Ustedes pueden ver que la de Salis, que predice crecimientos y decrecimientos de naturaleza polinomial diferentes, hace un mejor trabajo ajustando la meseta en la que nos encontramos. En cambio, los logísticos generalizados están casados con la campanita. Y lo mismo son los modelos Kermack-McKendrick. Entonces, tenemos estos problemas porque el crecimiento de las epidemias, al menos de varias en el país, no es exponencial, es polinomial. Y la pregunta es, ¿qué genera que el crecimiento de las epidemias no siga al Kermack-McKendrick, sino que sea polinomial? Y para eso les comparto un artículo de reciente publicación, espacialmente explícito, teórico todavía. Esta es una red pequeño mundo, donde los puntos verdes son susceptibles y los puntos azules son los infectados. Después de estableciendo cierto tipo de conexión, por ejemplo, en este caso, ahorita les platico, hay cierto tipo de contacto, es decir, quién se relaciona con quién, con cuántos son los primeros vecinos, digamos, de cada punto. Pero el caso es que si dejan correr la epidemia, este es lo que comienzan a ver, los verdes, los azules y ahora hay rojos, que son los infectados, hasta el tiempo que dejan correr la simulación y pues ya no tienen ya no tienen infectados porque se extinguen, y lo quedan nada más los inmunes y los sanos. Si ustedes, si ustedes grafican esta que está aquí, les muestro aquí, esta es la curva epidémica, la campanita, y si ajustan el número de casos acumulados, que es la línea verde, a los acumulados observados, que es la línea azul, pues pega muy bien, siempre y cuando la tasa de contacto sea 8 en este ejemplo particular. R y E tienen que ver con la infectividad y parámetros epidemiológicos con los que no me voy a meter ahorita, no me quiero centrar en la tasa de contacto. Sin embargo, si este experimento, en lugar de darle con las mismas parámetros epidemiológicos R y epsilon, la tasa de contacto simplemente no la hacemos de 8, sino de 3, lo que observamos es una cosa completamente diferente. Esto que está aquí en verde es la aproximación de Kermack-McKendrick a los datos. Y los datos, nada que ver. Generan una meseta. El crecimiento no exponencial, quizás lineal o sublineal en el caso de varias epidemias en la República Mexicana, tiene que ver con la reducción en las tasas de contacto. Hay un umbral de contactos que hace que la aproximación de campo medio, que es el modelo Kermack-McKendrick, simple y sencillamente ya no funcione. Voy a pasarlo rápido para no ser repetitivo, pero aquí hicieron un experimento de una red muy grande en donde hacen que la gente tenga muchos contactos durante mucho tiempo, y lo que van haciendo es como podando la red. Primero la podan a todos aquellos que hayan nodos que tuvieron contactos arriba de 100, después arriba de 200 y después arriba de 500, y sobre esa red calculan cuál es el número promedio de contactos per cápita. En el caso primero 31, en el caso segundo 10 y en el caso último 4. Y ustedes pueden ver que al final queda una estructura muy peculiar. Los puntos rojos, que son los infecciosos, los que hubo infección, están como muy concentrados, a diferencia de las otras dos gráficas en donde están por todos lados. Y además, si ustedes predicen
el crecimiento de la epidemia en estas circunstancias, este valor de D igual a 0.4 no está bien descrito por la aproximación de Kermack-McKendrick, que son las líneas punteadas verdes claritas que están aquí. Entonces, una de las razones por las que existe este crecimiento sublineal y la existencia de mesetas puede ser simple y sencillamente que al encerrarnos, redujimos la tasa de contacto abajo de un cierto umbral, debajo del cual la aproximación de campo medio ya simplemente no funciona. Pero también tenemos otra explicación, eventos superdispersivos. Los eventos superdispersivos son los siguientes, ya lo platiqué un poco, así que también voy a hacer un poco rápido aquí. Esta es la distribución del intervalo serial, este es en Hong Kong. Y aquí ellos que tuvieron el seguimiento de tantas personas, estas son el número de personas y a cuántas infectaron cada una de esas personas, de la muestra que tomaron. Entonces, cero contactos, un contacto que resultó en infección, 2 contactos, 3 contactos. Y ustedes fíjense que hay gente que solita tuvo 11 infecciones, generó. Otros de 10, esos son los individuos que son superinfecciosos. Pero no solamente es cosa del individuo. Si ustedes ponen un individuo que tiene un número reproductivo individual, digamos de 3, pero lo ponen en una boda, como la que platiqué al principio en Maine, pues va a infectar a cantidad de gente. En este caso, el número no me acuerdo, 60 y tantos, y muchos muertos. Entonces, en general, estos son estudios que se hicieron en Hong Kong acerca de cómo se estaba distribuyendo la enfermedad. Bodas, esto es un bar, y esta es una iglesia, me parece, en donde están sentados en mesitas y entonces pudieron contactar y siguieron los contactos, sabemos quién contactó a quién. Entonces, el punto es que nosotros diseñamos un modelo Kermack-McKendrick de la siguiente manera. Esto es modelo antes de la introducción de las medidas de mitigación el 23 de marzo. Esta es la división que ocurrió después del 23 de marzo. Aquellas personas que se encerraron realmente y aquellas que por diferentes razones, tanto de obligación como por decisión voluntaria, no se encerraron. La tasa de contacto aquí son variables, decaen en el tiempo, pero el decaimiento es aquí, es más lento que acá, y la tasa de contacto base es más alta afuera que adentro. Y adentro hay un cierto número de gente que desobedece las reglas y sale. Y se convierte de facto en una persona con una mayor tasa de contacto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si ustedes, este es el número reproductivo instantáneo, que también es bastante popular en el semáforo, que simplemente relata a un tiempo t cuántos infectados genera un infectado. Ustedes pueden ver la dinámica. Después del encerramiento subió un poco el número y comenzó a bajar de manera muy prometedora, pero entonces vino el 10 de mayo. Si ustedes ven aquí esta ampliación, el 10 de mayo el número reproductivo que iba bajando por ahí de 1.1, tuvo un brinco brutal hasta 1. Que no veo bien, 30 y tantos. Se mantuvo ahí durante casi todas las semanas del jueves. Este es el 30 de abril, 3 de mayo, bajó y el 10 de mayo todos fueron a visitar a su mamá y subió otra vez. Y este evento súper dispersivo genera las siguientes posibilidades según este modelo. Este es el intervalo donde hubo este incremento de transmisión. Este es el máximo que nosotros estimamos para junio 1, de manera que los datos mostraron correcta, no el 1 de junio, pero los últimos 10 días de mayo. Y el punto es que la dinámica de la enfermedad les genera varios escenarios. Si la salida hubiera sido muy alta, si este cambio en el RT hubiera sido de una transmisión muy alta, el escenario hubiera sido el negro. Si hubiera sido más bajo, el escenario hubiera sido el rojo punteado, el rojo continuo o el negro. Nosotros entramos una meseta, así que fue alguno de estos dos. Es decir, los eventos superdispersivos generados previos al pico inducen la creación de una meseta. Y eso es lo que tenemos. El punto es que pues estamos en una meseta, pero si ustedes se fijan, la proyección de este modelo es que esa duración iba a ser cuando mucho hasta finales de julio, principios de agosto, y esta meseta ha durado hasta finales de agosto, principios de septiembre. ¿Por qué? Bueno, agarramos la misma idea de modelo de este splitting, y ahora, antes de la liberación del semáforo el 1 de junio, esta es la población
que éramos en la Ciudad de México. Esta es la dinámica SEIR, normal, la típica del coronavirus. Y después del 1 de julio nos volvemos a dividir en dos, aquellos que seguimos las reglas del semáforo y aquellos que no la siguen. Y con algunos detalles que si quieren después les puedo platicar o pasar en los artículos. El punto es que cuando hacemos eso, podemos obtener otro tipo de curvas que hay más o menos, no estamos prediciendo, no estamos ajustando curvas, estamos simplemente viendo escenarios. Y en estos escenarios, pues podemos ver la dinámica de la meseta bajo diferentes supuestos. En este caso, lo que estamos haciendo es que la gente que está en el compartimiento verde tiene una disminución en su tasa de contacto a lo largo del tiempo que va de esta manera, y la gente que está afuera tiene una disminución en la tasa de contacto que va de esta manera, es superior, y después se mantiene constante, y estas gráficas lo único que ilustran es el número de gente que hay afuera y que hay adentro. O sea, la gente va saliendo, evidentemente, cada vez, y eso lo estamos viendo, cada vez más gente desobedece o no cumple a cabalidad las instrucciones. Y podemos tener varios escenarios. Aquí pusimos la perturbación del 13 al 16 de septiembre, y aquí es la perturbación de que leímos que del 11 al 20 de noviembre va a ser el Buen Fin, lo cual nos parece realmente muy peligroso, pero estas son las proyecciones del modelo en el caso de que ocurra ese Buen Fin con diferente tipo de movilidad asociada. Obviamente, si las medidas de uso de cubrebocas y disminución de contactos persisten, este brote puede ser o menos malo o más malo. La línea punteada es lo que ocurriría con el puro 16 de septiembre sin necesidad de perturbarlo con el Buen Fin, y la línea punteadita de aquí arriba es la que ocurre con el Buen Fin. Entonces, pero decimos, bueno, aquí en estas curvas, pues no le pegamos muy bien, no estamos ajustando, pero queremos ver más o menos un patrón consistente, y usando nuestro modelo, lo que concluimos como generador de hipótesis es que este pico se debe a un evento de movilidad extra ocurrido en la primera quincena de mayo. Si incorporamos esa hipótesis al modelo, obtenemos una meseta mucho más clara, y tenemos evidentemente los mismos tipos de consideraciones en las proyecciones de los escenarios. Otra vez, 16 de septiembre con Buen Fin. Entonces, fíjense ustedes que para generar este escenario necesitamos además que en el Buen Fin las tasas de contacto, como en todos los demás casos, mantenían constantes, no se mantienen constantes, sino que se incrementan un poco y entonces tienen un brote muy grande. Ya no quisimos repetir aquí, pero hay varios escenarios muy similares a los anteriores. Y después generamos al futuro, cuando llegue la vacuna. La vacuna llegará por abril, quizás. Entonces, en el mundo regular, más o menos guardamos las medidas, vamos a tener un nivel de infección apenas menor al que tenemos la meseta de actual. Si usamos las medidas de control no farmacéuticas, el uso de cubrebocas, por ejemplo, teóricamente podemos llegar a la erradicación de la enfermedad. Obviamente esto supone que ambos compartimientos, su tasa de infección es exactamente, prácticamente la misma y muy baja y constante para el resto de la epidemia. Y si en lugar de eso el Buen Fin nos trae incremento en la tasa de contacto, lo que vamos a tener es pues el comportamiento clásico de la enfermedad del modelo básico subyacente, que es el Kerman-McKendrick. Aquí tenemos demografía, porque ya los nacimientos y las muertes actúan, y esos modelos te generan oscilaciones, eso es conocido de la literatura. Podemos introducir ya para concluir, en unos 10 minutos concluyo, estas son mis últimas presentaciones gráficas. Podemos meter escenarios de vacunación, estamos colaborando con el WHO Strategic Advisory Group en términos de los modelos que presentamos de vacunación para la implementación de estas vacunas, que tienen varias cualidades. Su eficacia no puede ser baja, entre 50 y 70%, la cobertura que vamos a tener, la inmunidad temporal que se transfiere, etcétera. Pero el punto de aquí es que dependiendo de la cobertura de la vacuna y la efectividad conjunta de las medidas de distanciamiento social o de uso de cubrebocas, que es lo que puse aquí, mi colaborador Ava Gumel de la Universidad de Arizona sacó este modelo en donde puede verse que aunque el nivel de cobertura de la vacunación sea deficiente, por ejemplo 60%,
Si usamos el cubrebocas al 50%, podemos tener una reducción de del número reproductivo abajo de 1 con eficacias de alrededor del 70%. Entonces, el uso de cubrebocas realmente desde el punto de vista puramente no político ni de rollo, sino de lo que sale de los modelos es realmente muy importante. El uso de cubrebocas es fundamental para poder combatir esta enfermedad ante una vacuna con estas características. Otra cosa un poquito más teórica, pero muy interesante, son las medidas de contención. No es lo mismo erradicar R0 menor que 1 que contener, en donde no necesito tener R0 menor que 1, sino puede ser mayor que 1. Este es trabajo de mis colaboradores, en particular de catedrático CONACYT, Marco Antonio Argulo. Este es su trabajo muy interesante, en donde toma un modelo SIR muy simple, impone un control en la tasa de contacto, y después la pregunta que se hace es, ¿qué criterio debo tomar para mitigar o contener la enfermedad? Y contener significa, en este modelo, que pongo un número, la prevalencia máxima que puedo aceptar, que por ejemplo puede estar relacionada con el número de camas ICU disponibles en los hospitales en México, por ejemplo. Y después le digo, bueno, ¿cómo defino este control U para que me quede por debajo? Evidentemente hay varias soluciones. En este caso está la solución punteada, está la solución continua. Esta curva que está aquí es aquella que ocurriría si no hubiera habido medidas de control. Y ustedes pueden ver, aquí están las intervenciones. Es qué tanto muevo la U. Entonces, puedo tomar, si tomo la de la punteada, que conserva mi población debajo de IMAX, pues esta trayectoria a la que sigo, pero la duración de esta trayectoria es como de 80 días, y tomo esta que es la óptima, encontrada por el grupo, particularmente por Marco, que tiene una duración de, pues por ahí de 20 días, 25 días, 30 quizás. Entonces, esta solución es óptima en términos de que el tiempo que tengo que mantener encerrada a la población es mínimo, que es desde el punto de vista económico una ventaja. Y el criterio ahora para reducción, de contención de epidemia ya no es que R0 sea menor que 1, sino este número reproductivo que es esencialmente el R0 multiplicado por 1 menos U, sea menor que 1 o que RC satisfaga esta relación si es que no es menor que 1. Porque fíjense que si RC es menor que 1, R0 es menor que 1, entonces contención es equivalente a erradicación. Pero si R0 es mayor que 1, este es el criterio que cuenta y estas son las soluciones. Otra cosa importante que hay es las epidemias las sindemias, llamemos. Ahorita deberíamos estar empezando la temporada de influenza. No se ve que tengamos mucha influenza. Esto está hecho a mediados finales de julio y ustedes pueden ver aquí los casos de influenza en los diferentes años 2017, 18, 19, 20, que bajan radicalmente, pero después pues hay un poquito nada más y después sube otra vez. En cambio, en el transcurso de los primeros meses del año, de las primeras semanas epidemiológicas del 2020, el número de casos sospechosos es muy grande, pero casi no tenemos influenza. Y aquí está la gráfica de influenza de este año. Esta es la tendencia observada y después nuestra predicción, y esta predicción queda muy por debajo del límite de confianza del 95% de lo que debería estar ocurriendo, dado lo que ocurrió en los 3 años anteriores. Entonces, tenemos realmente una situación en donde hay poca influenza. Entonces, puede ser por varias razones. Las personas con síntomas de influenza no están asistiendo a las unidades médicas, las unidades médicas están haciendo pruebas de COVID fundamentalmente, o existe una competencia biológica entre lo que se llama superinfección, entre la influenza, el SARS, y puede ser hasta el virus incisional respiratorio y muchas otras enfermedades que esencialmente usan el mismo nicho ecológico, el respiratorio en el ser humano, y esto no se reduce a sindemia, sino de influenza, sino dengue, chikungunya, zika, influenza, virus incisional, paludismo, sarampión, de diferente manera. La influenza es interesante porque es una enfermedad respiratoria aguda, igual que el virus incisional, pero la interacción, ustedes saben que ya hay varios estados de la República en donde gente está coinfectada con dengue y con SARS,
y con chikungunya y con Zika. O sea, realmente, y esto viene de muchas situaciones. El dengue es endémico en muchas áreas, muchas de las políticas de control de estas enfermedades se fueron rotas por las medidas de mitigación. El sarampión, ya traíamos un problema de vacunación, sobre todo con la segunda dosis. Ahora muchos papás se negaron a llevar a sus hijos a los hospitales a que se fueran vacunados precisamente por el SARS. Vamos a tener una deficiencia en cobertura. Es decir, realmente hay mucho, mucho por hacer en términos de lo que sigue en las epidemias. Y ya para concluir, simplemente algo que me gusta decir, porque creo que es muy importante, y es este llamado de atención que se publicó en Science el 1 de mayo de este año, que es un llamado a la transparencia de los modelos de COVID. Y voy a leer el primer párrafo nada más. La marca de la ciencia es el intercambio abierto de conocimiento. En este tiempo de crisis es más importante que nunca para los científicos del mundo compartir abiertamente su conocimiento, su expertise, sus herramientas y su tecnología. Esconder modelos, esconder procedimientos, esconder metodologías, de por sí es una práctica no muy buena, pero en tiempos de emergencia sanitaria, francamente, es lamentable que eso haya ocurrido en muchas partes del mundo. Y simplemente ya para concluir una situación con lo siguiente, muchos de los modelos en donde está esta cosa de modelos epidemiológicos han estado puestos en muchos lugares del mundo en el centro de los discursos políticos. Y el problema es que la modelación pues le da una sensación de verdad científica a las cosas. Eso es lo que así se ha usado. Entonces, basado en estos artículos que puse aquí, no son mis ideas, estoy simplemente juntando lo que estos colegas han dicho, hay más, pero esos son los más importantes para mí. Hay 5 mejores prácticas. Evaluar sensibilidad e incertidumbre. No nada más, si vamos a hacer predicciones, hay que dar la sensibilidad e incertidumbre de los parámetros. Les ilustré el problema con R0. R0 es un parámetro inmensamente sensible a pequeños cambios en las suposiciones de las tasas de curación o de infección. La complejidad del modelo, mientras más aumentarle compartimientos a los modelos Kerman-McKendrick es, desde el punto de vista del área, trivial. O sea, lo difícil es modelar la transmisión, las beta SI y las diferentes modalidades que hay al respecto. Pero añadirle compartimientos, que hospitales, que ICU, que todo eso es muy, muy sencillo. El problema es que la complejidad de un modelo puede convertirse en enemigo del mismo. La elección de herramientas. Yo puedo elegir un modelo de transmisión o un modelo del tipo Richards que les presenté, que es puramente empírico, y esas herramientas van a determinar qué tipo de resultados tengo. Hay que tener mucho cuidado al respecto y estar siempre trabajando multidisciplinariamente. La cuantificación puede resultar contraproducente. Excesiva atención en la producción de números puede llevar a que, de aquí saqué el título de la plática, llevar a una disciplina de estar más o menos en lo correcto a estar precisamente equivocada. Hay estudios sociológicos que indican que si al público en general les ponen una sobrada percepción de seguridad o de, no sé, de que los números son los que hacen algo científico y resulta que los números no checan, los modelos se equivocan, el resultado es una desconfianza profunda en lo cuantificable y reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Los modelos para investigación científica pues pueden ser más, que son los que he mostrado en esta plática, mucho más exploratorios. Los modelos para análisis de políticas relevantes, como muchos de los que se han publicado en los lugares de los sectores de salud del mundo, son diferentes. Deben tener no pueden ser modelos teóricos simplemente trasladados a una situación de salud pública. Tienen que realmente ser cuidadosamente evaluados y construidos. Y finalmente, como varias gentes han dicho, los modelos matemáticos son geniales para explorar preguntas, pero son también una manera muy peligrosa de sustentar respuestas. Hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa e inteligente. Y con eso concluyo, simplemente agradeciendo a los colegas del nodo multidisciplinario, Marco, Gerardo, Esteban, Mario, Guillermo, Fernando, que es un nuevo postdoctor que va a estar trabajando con las cosas de vacunación en los modelos que les presenté antes, estudiantes, Yendri, Ruth, Nancy, Daniel, colaboradores, y agradecimiento a la DEGAPA por el proyecto COVID que tenemos de modelación matemática, al Instituto de Matemáticas, y al gobierno de la Ciudad de México que en las primeras meses de la epidemia nos facilitó mucho de los datos
con los que pudimos trabajar, y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu presentación. Tal vez tengamos tiempo para algún par de preguntas. Básicamente, están asociadas esencialmente con dos aspectos. Uno es el asunto de las estrategias que pueden ser adoptadas a través de los modelos. En particular, mostraste este efecto que puede tener cosas como el Buen Fin, donde tenemos disparos y si de alguna manera los modelos pueden ayudar al desarrollo de estas estrategias. No sé qué tanto se haya esto, cómo se considera en el aspecto práctico ya estas predicciones para la elaboración de estas estrategias. Bueno, puedo hablar por la Ciudad de México. La Ciudad de México, en el modelo que presenté antes, esta operación de la meseta que les dije, fue transmitida al gobierno de la ciudad. Ellos tienen su propio grupo de modelación, pero también integran mucha información de la universidad de muchos lados. Y de hecho, ellos anunciaron que el pico de la epidemia no iba a ocurrir el 6 de mayo, sino más hacia finales del mes, y estuvieron desde el principio vigilando la ocurrencia de la meseta. Entonces, estos modelos son estratégicos, no te pretenden predecir exactamente qué va a pasar con intervalos de confianza alrededor, sino simple y sencillamente si ejecuta cierta acción, estas son las consecuencias que el modelo predice, porque esencialmente lo que están haciendo estas medidas como el Buen Fin o como fue el 30 de abril, el 3 de mayo, el 10 de mayo, es incrementar la movilidad y por lo tanto incrementar la transmisión. Entonces, esto del Buen Fin no es ningún evento inusual, es algo que se sabe que va a ocurrir porque ya ocurrió el 10 de mayo. La diferencia es que el 10 de mayo ocurrió antes del pico de la epidemia y el Buen Fin va a ocurrir cuando la curva ya va a estar bajando. El 16 de septiembre ocurrió en el pleno pico de la epidemia y tiene consecuencias diferentes. No sé si les puedo poner, no sé si de tiempo, no sé, pero bueno. Entonces, las consecuencias de aplicar antes o después la medida es diferente. Por ejemplo, aquí puse nada más lo que corresponde al 10 de mayo. Pero, por ejemplo, si yo hago la perturbación exactamente cuando estoy en el máximo de incidencia, que sería estar en la meseta, el efecto va a ser prolongar la meseta, o si la movilidad es muy alta, es aumentarlo. Si hago la perturbación ya cuando la curva va bajando, el efecto va a ser empanzonar la curva y después va a bajar. Entonces, estos eventos con este tipo de modelos se pueden estudiar y clasificar adecuadamente y estos efectos de incremento de movilidad que yo le llamando eventos atípicos de superdispersión son algo que está en la literatura. Esta cosa que hicimos con los colegas de aquí del Instituto y de Sonora fue hasta comentada en Nature precisamente porque es una manera, usando modelos, de explicar la aparición de la meseta en la Ciudad de México en particular, pero en muchos otros lados, y que importa dónde es la perturbación cuando la curva epidémica, dada la curva epidémica, para saber qué va a ser. De ahí la importancia de haber tenido, ya en nuestro caso no pasó, pero la importancia de tener una buena estimación de cuándo va a ser el máximo de la epidemia, porque si se equivoca, por ejemplo, aquí en México dijeron que era el 6 de mayo. Eso significa que la perturbación del 30 de abril al 10 de mayo estaba en medio del pico, ¿no? Las consecuencias hubieran sido quizás empanzonar la curva o quizás mandar una meseta. Pero si el máximo de pico fue, como marcan los datos, entre el 20 y el 30 de mayo, el 10 de mayo estuvo antes y por lo tanto la meseta tiene diferentes características y la evolución de la epidemia puede ser distinta. Este es simplemente lo que los modelos pueden decir y esto es lo que se llama hacer escenarios. Entonces, si en lugar de centrarnos sobre en esta fecha va a ser tal cosa, lo que decimos es bajo estas circunstancias ocurre en esta fecha, bajo estas otras ocurre una semana después, bajo estas otras ocurre después, al final de mayo, y tengo todas estas opciones, entonces decimos cuál es la más probable bajo diferentes circunstancias. Eso es generar escenarios. Lo otro es ajustar curvas y dar intervalos de confianza. No sé si contesto con esto la pregunta. De alguna manera, sí. Oye, y una pregunta adicional que está aquí también en el tintero es en las curvas que nos muestras, que están de alguna forma reflejan el desarrollo de la epidemia,
porque los parámetros se están ajustando para precisamente tratar de reproducirlas. Se observan pues colas muy largas, supongo que desde de estas curvas matemáticas, ¿no? Que finalmente integradas pues podrían llevar a un porcentaje muy alto de la población. A la hora de visualizar la información que tenemos, el porcentaje de infectados, al menos reconocidos, está del orden del 1% de la población. Y esto implica que hay un potencial todavía infeccioso muy grande. Sí. Entonces, ¿de qué manera, digamos, podemos utilizar esta información o qué tipo de estrategias surgen de este contraste? O sea, lo que se ha visto hasta ahora es que en los países donde se han tenido los máximos y empieza la disminución, pues la posibilidad de brote efectivamente es muy alta y seguramente es porque este potencial infeccioso todavía es muy alto. Sí, sí. Entonces, digamos, ¿a qué reflexiones nos lleva este tipo Bueno, voy otra vez a compartir porque creo que eso es lo que está precisamente aquí. Este escenario, este que está aquí, es donde nada más reducimos la tasa de contacto. ¿Y cómo la reducimos ahorita? No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento. La única manera de reducirlo es distanciamiento social, uso de cubrebocas, lavarse las manos. Pero si toda la población lo hace, aun cuando, fíjense, hay una diferencia entre los que salen más y los que salen menos ligerita, pero se mantiene constante y baja la posibilidad de erradicación, ausencia de tratamiento y vacunación, es real. Obviamente, si ustedes, por ejemplo, en abril de 2021, supongamos que no tenemos vacuna, se relajara esta tasa de contacto y hiciera algo así como la que está aquí abajo, ¡prum!, va a haber un rebrote. Eso es obvio. Estas proyecciones que puse aquí son aquellas proyecciones de la epidemia con dos cosas muy importantes que no tiene. Una es la estacionalidad. Este modelo, aquí exageramos un poco la predicción porque realmente, y qué bueno que me hacen esa pregunta, en esta época la temperatura, la humedad comienza a jugar un papel muy importante en la transmisión, no solamente del SARS, sino de la influenza, porque comienza el frío. Entonces, aquí hay un evento ambiental que no estamos tomando en cuenta. Este es como el escenario base. Si las condiciones siguieran como hasta ahora, digamos, mediados de septiembre, y hacemos la proyección, esto es lo que ocurriría bajo diferentes escenarios de tasas de contacto. Otra cosa que no estamos suponiendo es el efecto de la vacuna, porque cuando pegue aquí la vacuna va a haber una reducción evidentemente, de casos, dependiendo de la efectividad de la vacuna, de la cobertura de la vacuna y de la inmunidad que dé, y si van a ser 1 o 2 dosis. Pero eso, la manera en que va a bajar esta parte de la curva o esta parte de la curva en presencia de la vacuna, ya va a tener que ser combinada, como presenté el trabajo de mi colega de Arizona, no sé, ya no me acuerdo dónde lo puse, perdón, en donde el uso de cubrebocas y de medidas de distanciamiento social es importantísimo para compensar las deficiencias que ya de principio sabemos que tiene la vacuna. En términos de este modelo, pues hay que mejorarlo, ponerle estacionalidad, vamos a trabajar en la incorporación de la vacuna, pero estos son modelos de naturaleza estratégica. Aquí, la única estimación que hicimos fue las tasas de contacto, las tasas de recuperación al inicio de la epidemia. Después es la proyección y manipulación de las ecuaciones como generadoras de hipótesis. Bueno, pues Jorge, te agradecemos mucho esta presentación, que seguramente va a dejar muchas más dudas de las que podríamos haber tenido al principio. No sé si en un momento nos puedas proporcionar una forma de establecer un contacto para establecerlas o algún canal que nos diga, no necesariamente contigo, podría ser con tu grupo. Sí, este es mi dirección. Cualquier duda, escríbame y trataré de contestar o la remito o la dirijo a quien pueda hacerlo. Con mucho gusto. Bueno, pues jorge.velasco@im.unam.mx. Por lo pronto, pues te manifestamos un aplauso virtual del auditorio que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. El orden de unas 70 personas. ¡Ah!
Ah, caray. Estuvo muy Bueno, bien, muchas gracias. pues, y nos despedimos. Muy bien. No sé si tengas unos minutitos nada más, Sí, ya concluimos. sí, sí. Perdón, todavía no habíamos concluido, ya